El sol de septiembre descendía suavemente en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Carla estaba sentada en el coche, sosteniendo un viejo mapa que había sacado apresuradamente del cajón del escritorio antes de salir. Su corazón latía más rápido de lo habitual y sus dedos temblaban ligeramente. Habían pasado varios años desde la última vez que estuvo allí, en la casa donde pasó gran parte de su infancia. El lugar parecía inmutable, congelado en el tiempo. Cuando vio el arco familiar en la entrada de la propiedad, una oleada de nostalgia mezclada con una vaga sensación de inquietud recorrió su interior. Condujo un poco más cerca, detuvo el coche y cerró los ojos por un momento, dándose un respiro para calmarse. Volver a casa siempre le recordaba viejas heridas, esos sentimientos que una vez encerró profundamente dentro de sí. La casa seguía en su lugar, majestuosa pero algo deteriorada, con persianas torcidas y un techo que había resistido muchas tormentas. Carla salió del coche y de inmediato sintió el olor a hierba recién cortada y la humedad del río cercano. Todo a su alrededor parecía impregnado de recuerdos. Los árboles, entre los que jugaba a las escondidas con Andrés, su primo, parecían más bajos de lo que los recordaba. En su infancia, se veían como una jungla impenetrable. Ahora, solo eran árboles. Al acercarse más, algo dentro de Carla se agitó cuando vio a Andrés entre los invitados. Estaba de pie a cierta distancia, hablando con uno de sus familiares, pero cuando sus miradas se cruzaron, el rostro de Andrés cambió. No se habían visto en muchos años y siempre pensó que el tiempo había suavizado los bordes afilados de su amistad. Pero al verlo de nuevo, Carla se dio cuenta de que algo había cambiado. Andrés se veía más adulto, su rostro más serio, sus rasgos más definidos, pero en sus ojos aún quedaba algo familiar, algo que le recordaba quiénes eran en otro tiempo. «Sara», escuchó una voz a sus espaldas. Su madre se acercó y la abrazó, interrumpiendo sus pensamientos. «Qué bueno que pudiste venir», dijo su madre con una sonrisa cálida. «Yo también me alegro», respondió Carla, tratando de ocultar la tormenta de emociones que ya comenzaba a formarse dentro de ella. Entraron en la casa, y Carla sintió como si todo a su alrededor cobrara vida. Los pasillos, las habitaciones, las viejas fotos en las paredes, todo le recordaba su pasado. En una esquina estaba la vieja mecedora donde Andrés y ella solían sentarse por las tardes, hablando de cualquier tontería. La cena familiar comenzó como de costumbre, con conversaciones animadas y risas. Todos estaban contentos de verla después de tanto tiempo. Carla se sentó entre su madre y una de sus tías, observando a todos, pero su atención volvía constantemente a Andrés, quien estaba sentado frente a ella, absorto en una conversación con su primo Luis. Sin embargo, sentía que Andrés lanzaba miradas en su dirección de vez en cuando. Durante el postre, Carla ya no pudo resistir más y decidió salir a tomar un poco de aire fresco. El viejo jardín seguía siendo el mismo que recordaba. Caminó entre los árboles, tocando su corteza rugosa, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Andrés. «¿Qué te parece nuestro regreso al pasado?», preguntó Andrés con una ligera sonrisa. «¿Sentimientos encontrados?», respondió Carla sinceramente, mirándolo a los ojos. «Tantas cosas han cambiado, pero al mismo tiempo parece que nada ha cambiado». Andrés asintió, coincidiendo, y miró la casa que se veía entre los árboles. «A veces siento que esta casa guarda todos nuestros secretos, todo lo que hicimos y todo lo que soñamos», susurró Andrés. Sus palabras resonaron en el corazón de Carla. En efecto, esa casa había sido testigo de todas sus travesuras infantiles, de todos los secretos que solo confiaban el uno al otro. «¿Alguna vez pensaste en volver aquí para siempre?», Swing preguntó Carla de repente, sorprendida por su propia pregunta. Andrés reflexionó por un momento, luego negó con la cabeza. «El tiempo no se detiene, Carla. No podemos volver atrás, incluso si lo deseamos mucho». Sus palabras sonaban como una advertencia, como si estuviera intentando decirle algo más profundo. Sin embargo, Carla no podía entender qué era. Se quedaron en silencio,
escuchando cómo el viento susurraba entre las hojas, ambos conscientes de que su regreso al pasado traía consigo algo mucho más grande que una simple nostalgia. Los días siguientes transcurrieron en la atmósfera habitual de este tipo de reuniones familiares: largas cenas, conversaciones animadas y recuerdos del pasado. Sin embargo, Carla no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado imperceptiblemente desde el momento en que regresó a esa casa. Fragmentos de recuerdos infantiles aparecían en su mente como si una mano invisible estuviera pasando las páginas antiguas de su conciencia. Al tercer día de su estancia, cuando el sol apenas comenzaba su ascenso sobre el horizonte, decidió dar un paseo por los alrededores. El viejo camino conducía a un pequeño bosque donde ella y Andrés solían construir refugios con ramas y hojas. La naturaleza allí parecía haberse detenido en el tiempo. Los mismos árboles, los mismos senderos por los que corrían de niños. Pero ahora, Carla miraba este lugar con los ojos de una adulta y le parecía a la vez familiar y extraño. Al pasar junto al viejo pozo, se detuvo. Recordó cómo ella y Andrés, una vez, arrojaron allí sus promesas de amistad eterna, escritas en pequeños trozos de papel. En ese entonces, creían que eso haría sus promesas inquebrantables, que nada ni nadie podría separarlos. Carla se quedó mirando la oscura profundidad del pozo cuando un pensamiento emergió en su mente. ¿Y si nuestras promesas infantiles eran algo más que un simple juego? De camino de regreso, notó algo extraño en la ventana de una de las habitaciones de la casa. Colgaba un trapo que reconoció de inmediato. Era la vieja y olvidada cortina que ella y Andrés usaban como velo en sus juegos infantiles. Nadie había tocado esa cortina en años. Carla se detuvo por un momento, mirándola, y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Podría ser solo una coincidencia o alguien la había dejado allí deliberadamente, sabiendo que ella la vería. Durante el día, mientras todos se dispersaban en sus quehaceres, Carla volvió a esa habitación. Estaba en una esquina del segundo piso, rara vez utilizada, y en su infancia la llamaban la habitación secreta. Por dentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo y el aire era pesado y un poco rancio. Carla comenzó a mirar a su alrededor, recordando cómo solían usar ese lugar para sus juegos secretos. De repente, su mirada cayó sobre algo escondido en una esquina, debajo de un viejo armario. Era un trozo de papel cubierto con garabatos infantiles casi ilegibles. Carla lo recogió y sintió como su corazón se detenía por un instante. Era la misma nota que ella y Andrés habían escrito muchos años atrás. Al leerla recordó cómo la firmaron solemnemente, prometiendo no separarse nunca, pase lo que pase. En el texto se mencionaban sus sueños, sus pequeños secretos infantiles y la promesa de estar siempre juntos. Carla se sentó en el suelo, sosteniendo la nota en sus manos, y por un momento se sintió como aquella niña que creía que el mundo obedecía a su voluntad. Pase lo que pase en el futuro, Andrés y ella siempre estarían juntos, siempre serían un equipo. Pero la vida dispuso lo contrario, y se separaron, cada uno eligiendo su propio camino. Los recuerdos la invadieron, provocando una sensación de pérdida y añoranza. Sabía que la nota era solo un papel, pero despertó algo en ella. Algo que había tratado de olvidar durante muchos años. Ese pequeño trozo de papel le recordó lo que alguna vez fue, lo que alguna vez significó su relación con Andrés. Más tarde, cuando encontró a Andrés en el jardín, notó su mirada. Él la observó por un instante cuando vio la nota en sus manos. ¿Dónde la encontraste? ¿Logró?, preguntó, sin siquiera dejar que ella le dijera algo primero. En nuestra vieja habitación secreta, respondió Carla, tratando de no mostrar la inquietud que sentía. ¿Recuerdas cuando la escribimos? Zrenia, añadió, con una mezcla de curiosidad y algo de miedo a lo que esa nota podría desenterrar en ellos. Andrés asintió lentamente. Su rostro se volvió serio por un momento, pero luego retrocedió,
como si intentara distanciarse de sus propios pensamientos. «Por supuesto que lo recuerdo», dijo con una leve sonrisa. «En ese entonces creíamos que podíamos controlar el destino. ¿Y ahora?» «Swing», preguntó Carla, sintiendo que algo había cambiado entre ellos desde que regresaron a esa casa. Quería entender qué estaba pasando en la mente de Andrés. Él la miró profundamente y en sus ojos Carla vio algo que no podía descifrar, una mezcla de emociones, quizás añoranza o algo más profundo, algo que Andrés no estaba dispuesto a revelar. «Ahora todo es diferente, Carla», respondió en voz baja, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella. «El tiempo nos cambia, pero los recuerdos siempre permanecen». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando tras de sí una sensación de algo no dicho, algo que pesaba sobre ambos. Durante el resto del día, Carla no pudo deshacerse de la idea de que esa nota no era simplemente un hallazgo casual. Parecía advertirle que algo olvidado e importante pronto volvería para recordarle su existencia. No sabía si estaba preparada para lo que vendría después. La mañana comenzó con el aroma del café recién hecho llenando la casa y los sonidos de una conversación animada en la sala. Carla bajó las escaleras sintiendo una ligera tensión flotando en el aire. El descubrimiento de la nota el día anterior no salía de su mente y no podía sacudirse la sensación de que algo importante se le escapaba. Mientras intentaba averiguar qué podía hacer, la vida a su alrededor seguía su curso habitual. Andrés estaba sentado en la mesa de la cocina, inmerso en un libro, pero al verla, levantó la vista y le sonrió amablemente. Sin embargo, Carla notó que en su mirada había algo más que un simple saludo. En su expresión había precaución, como si intentara ocultar algo. Sabían que después de la conversación de ayer, sería difícil volver a la ligereza de antes. «¿Cómo dormiste?», preguntó Andrés, dejando el libro a un lado. «No estuvo mal», respondió Carla mientras se servía una taza de café. «¿Y tú?». Él asintió simplemente, y la conversación se detuvo. Se sentaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero el silencio que solía ser reconfortante entre ellos ahora adquiría una tensión extraña. Después del desayuno, Carla decidió salir a caminar. El aire fresco la ayudaba a aclarar la mente. Caminó por el sendero que conducía al bosque, tratando de entender qué estaba pasando entre ella y Andrés. Su relación siempre había sido cercana, pero nunca antes le había parecido tan complicada. Sentía que algo nuevo estaba surgiendo entre ellos, y eso la asustaba. El hallazgo de la nota, los recuerdos infantiles, las miradas extrañas de Andrés, todo esto se entrelazaba en un patrón que aún no podía discernir. Al regresar a la casa, encontró a Andrés en la sala, hablando por teléfono. Su tono era tenso, y cuando terminó la conversación, cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir sus pensamientos. «¿Ocurre algo?», preguntó Carla, notando la preocupación en su rostro. Andrés la miró y su expresión se suavizó. «Nada importante, solo asuntos pendientes», respondió, pero Carla sentía que no le estaba diciendo toda la verdad. Durante el día, cada vez que se encontraban a solas, las conversaciones que empezaban con temas triviales gradualmente se volvían más serias. Andrés le contó sobre sus viajes, sobre cómo había buscado su lugar cambiando de ciudades y países. Carla lo escuchaba, sintiendo cómo en su interior despertaban sentimientos que creía haber dejado en el pasado. «Estuve en España durante unos meses», le contaba mientras se sentaban en la terraza, observando la puesta de sol. «Vi a viejos amigos. Pensé que tal vez debería quedarme allí, pero no fue como lo imaginaba». «¿Qué te hizo volver?», preguntó Carla, tratando de ocultar el interés en sus palabras. Andrés la miró, y en sus ojos apareció de nuevo esa expresión extraña que había notado antes. «No lo sé», respondió en voz baja, como sopesando sus palabras. «Tal vez la sensación de que dejé algo sin terminar aquí». Su respuesta tomó a Carla por sorpresa. Entendió que no hablaba solo del lugar, sino también de las personas que aún permanecían en su vida, incluyéndola a ella. Esa noche, cuando todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones,
Andrés se acercó a Carla con una copa de vino en la mano. Parecía relajado, pero en sus ojos, Carla vio la misma preocupación de antes. «Carla», comenzó, «hay algo de lo que quiero hablar contigo». Ella se detuvo, esperando escuchar algo importante, algo que pudiera explicar su extraño comportamiento en los últimos días. Pero en lugar de eso, Andrés guardó silencio y miró hacia otro lado. «Tal vez no sea el mejor momento», añadió después de una pausa, como si hubiera cambiado de opinión. «¿Qué querías decirme?», preguntó Carla suavemente, sintiendo cómo crecía su ansiedad. Andrés solo negó con la cabeza y sonrió. «Nada, solo quería agradecerte por haber venido. Significa mucho para mí». Sus palabras sonaban sinceras, pero Carla sintió que detrás de ellas había algo más. En ese momento, comprendió que había surgido una barrera entre ellos y romperla no sería fácil. Esa noche, acostada en la cama, no podía dormir. Los pensamientos sobre lo que Andrés no había dicho la atormentaban. Intentaba convencerse de que solo era cansancio, que no tenía sentido dar demasiada importancia a sus palabras. Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerte era la sensación de que algo estaba cambiando entre ellos, algo que podría alterar todo lo que conocían. A la mañana siguiente, cuando vio a Andrés, su rostro ya no mostraba ninguna emoción. Parecía haber vuelto a ser el hombre tranquilo y equilibrado de siempre, pero las dudas que habían nacido en el interior de Carla ya no podían desaparecer. Sabía que su relación estaba empezando a transformarse, y eso era solo el principio. Esa noche, Carla decidió dar un paseo para despejar su mente. Salió en silencio de la casa, recorriendo los pasillos con cuidado para no despertar a nadie. Afuera, el aire fresco de la noche la envolvió, ayudándola a calmar sus pensamientos. Caminó hacia el viejo jardín, recordando los días de su infancia, cuando todo era más simple. Pero ahora, la simplicidad parecía haberse desvanecido, reemplazada por algo mucho más complicado y peligroso. Mientras deambulaba entre los árboles, escuchó pasos detrás de ella. Se detuvo y, al darse la vuelta, vio a Andrés caminando hacia ella. Se detuvo a su lado y juntos se quedaron en silencio por un momento, observando las sombras que proyectaba la luna en el suelo. «Sara, no podemos seguir así», dijo Andrés de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una intensidad en sus palabras que no podía ser ignorada. Carla lo miró, tratando de descifrar lo que realmente estaba diciendo. «¿A qué te refieres?», logró preguntar, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Todo ha cambiado entre nosotros», respondió él, acercándose un poco más. «Lo siento desde que llegamos aquí, no puedo ignorarlo más». El corazón de Carla latía con fuerza en su pecho. Sabía a qué se refería Andrés, pero no estaba segura de cómo reaccionar. Todo lo que había tratado de reprimir, de negar, ahora salía a la superficie. «Yo también lo siento», confesó finalmente, su voz apenas un susurro. En ese momento, los dos se miraron profundamente a los ojos, y todo lo que habían evitado durante tanto tiempo quedó al descubierto. El espacio entre ellos se redujo hasta que, de manera casi inevitable, sus labios se encontraron en un suave y profundo beso. Fue un momento que los transportó a otro mundo, uno en el que las complicaciones de la vida no existían. Pero cuando sus labios se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. El beso lo cambió todo. Carla y Andrés habían cruzado una línea de la que no podían retroceder. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y deseo contenido. Intentaban comportarse como si nada hubiera pasado, pero las miradas que compartían, los roces accidentales, todo revelaba lo que ahora sentían el uno por el otro. Sabían que lo que estaban haciendo era peligroso, que las consecuencias podían ser devastadoras. Carla no podía ignorar el hecho de que su primo Luis, con quien Andrés tenía una relación cercana, podría enterarse en cualquier momento. Pero el miedo a ser descubiertos se mezclaba con una pasión que no podían negar.
No. Una tarde, mientras estaban a solas en el jardín, Andrés se acercó a Carla, su expresión llena de emociones conflictivas. «No sé cuánto tiempo más podremos ocultar esto», dijo con sinceridad, su voz baja. Carla lo miró con preocupación. «Lo sé, pero ¿qué otra opción tenemos?». Andrés suspiró, tomando su mano. «Debemos ser cautelosos, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ti, aunque sé que estamos jugando con fuego». Carla apretó su mano, sabiendo que lo que sentía por Andrés no podía ser ignorado. Pero también sabía que estaban al borde de algo que podría destruir no solo su relación, sino también sus vínculos familiares. A medida que los días pasaban, la tensión entre Carla y Andrés crecía cada vez más. Ambos sabían que estaban en una situación imposible, pero no podían controlar los sentimientos que habían despertado. El beso que compartieron en el jardín se había convertido en una especie de punto de inflexión en sus vidas. Intentaron al principio evitar encontrarse a solas, pero cuanto más lo intentaban, más fuerte era la atracción entre ellos. Durante una de las cenas familiares, Carla no podía apartar la mirada de Andrés. Estaba sentado al otro lado de la mesa, hablando con Luis, como si todo fuera normal, pero cada vez que sus ojos se encontraban, una corriente de electricidad pasaba entre ellos. Carla se sentía atrapada en un juego del que no podía escapar, y aunque sabía que lo correcto era poner fin a lo que estaba sucediendo, no podía hacerlo. Una tarde, cuando todos estaban ocupados con sus quehaceres, Carla decidió ir al viejo cobertizo al final de la propiedad. Era un lugar que solía visitar de niña, donde ella y Andrés pasaban horas hablando de sus sueños y jugando a inventar historias. Ahora, ese lugar le parecía un refugio, un escape temporal de la confusión en su vida. Para su sorpresa, cuando encontró a Andrés esperándola allí. No dijeron nada durante unos segundos. Solo se miraron, sabiendo que ese encuentro no había sido planeado, pero que ambos lo habían anticipado de alguna manera. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Andrés, finalmente rompiendo el silencio. Carla asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Es nuestro lugar», respondió en voz baja. Andrés se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera envejecida. «No sé qué estamos haciendo, Carla», confesó su voz cargada de emoción, «pero no puedo dejar de pensar en ti, ni ignorar lo que siento». Carla lo miró, sabiendo que sentía lo mismo, pero también consciente de que estaban caminando por un terreno peligroso. «Andrés, esto no puede seguir así», dijo, aunque sus palabras eran débiles en comparación con la fuerza de sus sentimientos. «Lo sé», respondió él, acercándose aún más hasta que solo unos centímetros los separaban. «Pero no puedo detenerlo. No puedo detener lo que siento por ti». Antes de que Carla pudiera responder, Andrés la tomó suavemente por la cintura y la besó de nuevo, esta vez con más pasión y urgencia que antes. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. En ese momento, no había nada más que ellos dos, envueltos en un torbellino de emociones que habían reprimido durante demasiado tiempo. Después del beso, Carla retrocedió un paso, sus emociones arremolinándose en su interior. «Esto es una locura», dijo, aunque sabía que no quería detenerlo. «Lo es», coincidió Andrés, mirándola intensamente. «Pero es nuestra locura». Sabían que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Habían cruzado el límite, y no importaba cuánto lo intentaran, no podían borrar lo que había sucedido entre ellos. Cada vez que se miraban, el deseo y la complicidad estaban presentes, y el riesgo de ser descubiertos era cada vez mayor. Los encuentros furtivos entre Carla y Andrés se hicieron más frecuentes. Sabían que estaban jugando con fuego, pero cada vez que se encontraban a solas, no podían resistir la tentación de estar juntos. La pasión que sentían el uno por el otro era intensa y se sentía como un secreto que compartían solo ellos dos. Sin embargo, el riesgo de que su relación fuera descubierta estaba siempre presente, y cada vez que Carla estaba cerca de su primo Luis, sentía una punzada de culpa.
Sabía que, si alguien se enteraba, las consecuencias serían devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la familia. Una tarde, mientras Carla estaba en su habitación, escuchó a Luis hablando en voz alta por teléfono desde el pasillo. Su tono era agitado, lo que hizo que Carla se pusiera en alerta. Se acercó a la puerta, intentando escuchar la conversación, y lo que escuchó la dejó paralizada. ¿Cómo que alguien vio a Carla y Andrés juntos? ¿Estás seguro de lo que dices? La voz de Luis estaba cargada de incredulidad y sorpresa. El corazón de Carla se detuvo. ¿A alguien los había visto? ¿Cómo podía ser posible? ¿Habían sido tan cuidadosos? O al menos eso creían. «Voy a averiguar qué está pasando», dijo Luis antes de colgar el teléfono. Carla se apartó rápidamente de la puerta, sintiendo cómo el miedo la invadía. No podía permitir que Luis descubriera la verdad, no antes de que ella y Andrés tuvieran la oportunidad de hablar sobre lo que debían hacer. Sabía que la situación se estaba saliendo de control, y si no actuaban rápido, todo su mundo podría venirse abajo. Esa noche, cuando todos estaban reunidos para la cena, Carla sentía el peso del secreto entre ellos como nunca antes. Miraba a Andrés, que también parecía más tenso de lo habitual, y sabía que ambos sentían que el tiempo se estaba acabando. Después de la cena, decidió buscar a Andrés para hablar. Sabían que no podían seguir así, que debían encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Lo encontró en el jardín, sentado en un banco bajo los viejos árboles, su expresión seria y pensativa. Carla se sentó a su lado, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas sin respuesta. «Creo que alguien nos vio», dijo Carla finalmente, rompiendo el silencio. «Luis lo mencionó hoy por teléfono». Andrés cerró los ojos y suspiró, como si ya hubiera estado esperando algo así. «Sabía que este momento llegaría», admitió sin mirarla. «Hemos sido descuidados». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carla, su voz llena de preocupación. «No podemos seguir escondiéndonos. Si Luis se entera, toda la familia lo sabrá». Andrés la miró por fin, sus ojos llenos de emociones conflictivas. «No lo sé, Carla», dijo en voz baja. «Pero una cosa es segura. No quiero perderte, pase lo que pase». Sus palabras la conmovieron profundamente, pero también la llenaron de miedo. Sabía que los dos estaban en una encrucijada y que cualquier decisión que tomaran a partir de ese momento podría cambiar sus vidas para siempre. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Carla y Andrés. El miedo a ser descubiertos los mantenía en constante tensión, pero al mismo tiempo, cada vez que se encontraban a solas, el deseo de estar juntos era más fuerte que cualquier preocupación. Sin embargo, ambos sabían que el final de este juego estaba cerca y que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Carla pasó la mayor parte del tiempo vigilando a Luis, temiendo que en cualquier momento él confrontara ya a alguno de ellos. Sabía que si lo hacía, sería imposible negarlo. El simple hecho de que ya existieran sospechas era una señal de que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Una tarde, mientras caminaba por los senderos del jardín para intentar despejar su mente, Carla sintió una creciente sensación de desesperación. ¿Cómo habían llegado hasta ese punto? ¿Cómo una relación que había sido tan pura en su infancia, una amistad que los había unido de manera tan especial, se había convertido en algo tan complicado y prohibido? Fue en medio de estos pensamientos cuando escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Al girarse, vio a Luis acercándose. Su rostro mostraba determinación, pero también algo más, una mezcla de decepción y curiosidad. Carla sintió cómo su corazón se detenía por un momento. «Carla, tenemos que hablar», dijo Luis sin rodeos. «¿De qué quieres hablar?», intentó responder con calma, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Luis la miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando cada una de sus reacciones. «¿Qué está pasando entre tú y Andrés?». Su tono era serio, pero aún no había acusaciones abiertas. El miedo de Carla se hizo palpable.
Sabía que mentirle sería inútil, pero tampoco estaba lista para confesarlo todo. «No sé de qué hablas, Luis», respondió, intentando ganar tiempo. «Andrés y yo somos solo primos, como siempre lo hemos sido». Luis entrecerró los ojos, claramente dudando de sus palabras. «Escuché cosas, Carla. La gente habla, y si es cierto lo que se dice, puede ser devastador para nuestra familia». El corazón de Carla latía con fuerza. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. «La gente siempre habla, Luis». Intentó calmar la situación, pero no siempre dicen la verdad. Luis permaneció en silencio durante unos segundos y luego, para sorpresa de Carla, bajó la guardia. «Solo quiero que sepas que si hay algo que me ocultas, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Carla inmersa en una mezcla de alivio y terror. Sabía que Luis no estaba convencido y que seguiría buscando respuestas. Tenían que tomar una decisión pronto. Esa misma noche, Carla decidió que ya no podían seguir así. Buscó a Andrés en la casa y lo encontró en su habitación, sentado junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Parecía estar perdido en sus pensamientos, pero cuando ella entró, la miró con una mezcla de resignación y preocupación. «Tenemos que hablar», dijo Carla sin preámbulos. Andrés asintió lentamente, como si supiera que este momento llegaría. «Lo sé», respondió. «No podemos seguir así». Carla se acercó y se sentó frente a él. «Luis ya lo sabe o está muy cerca de descubrirlo», dijo, con la voz llena de angustia. «No podemos seguir ocultando esto. Si lo hacemos, todo saldrá de la peor manera». Andrés se quedó en silencio por un momento. Luego asintió de nuevo. «Tienes razón», admitió. «Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Lo enfrentamos y dejamos que las consecuencias caigan donde tengan que caer?» Carla lo miró, sabiendo que la única opción era enfrentar la verdad, pero temiendo lo que eso significaría para ellos. «No lo sé», confesó, con lágrimas en los ojos. «No sé si estoy lista para perderte, pero tampoco estoy lista para destruir todo lo que conocemos». Andrés tomó su mano y la apretó suavemente. «No quiero perderte tampoco», dijo con sinceridad, «pero no podemos vivir con este miedo todo el tiempo. Si tenemos que enfrentarlo, lo haremos juntos». Las palabras de Andrés la reconfortaron de alguna manera, pero también la llenaron de incertidumbre. Sabía que la situación era insostenible, que no podían seguir fingiendo que todo estaba bien, pero enfrentar la verdad significaba arriesgarlo todo, y no estaba segura de si estaba preparada para pagar ese precio. Al día siguiente, Carla y Andrés decidieron que no podían seguir con su relación en secreto. Aunque sabían que enfrentarse a las posibles consecuencias sería difícil, también comprendieron que era la única manera de liberarse del peso que cargaban. Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, la tensión en el aire era palpable. Carla no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Cuando la cena terminó, Carla miró a Andrés, quien le devolvió una mirada de apoyo. Se levantó de su asiento y, con la voz temblorosa pero decidida, se dirigió a Luis y a los demás. «Hay algo que necesito decirles», comenzó, sintiendo cómo el silencio se extendía por la sala. Todos la miraban y el peso de sus miradas era casi insoportable. «Andrés y yo hemos estado viendo más de lo que ustedes creen». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Luis, sorprendido y claramente confundido, la miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo?», Zrenia preguntó finalmente Luis, su voz llena de incredulidad. Carla tomó aire, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Lo que digo es que hemos estado involucrados de una manera que va más allá de lo que se espera entre primos». Luis se levantó de golpe con la cara llena de ira. «¿Cómo pudiste hacer algo así? Esto es una locura». El grito de Luis resonó en la habitación, y Carla sintió cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero ya no había vuelta atrás. Había decidido ser honesta, y ahora debía enfrentar las consecuencias, por duras que fueran. La habitación se llenó de un silencio tenso después de la explosión de Luis. Carla sentía el peso de todas las miradas sobre ella,
pero no podía echarse atrás. Andrés, a su lado, mantenía la cabeza baja, sabiendo que cualquier palabra en ese momento solo empeoraría las cosas. Luis, furioso, golpeó la mesa con el puño. ¿Qué demonios están diciendo? ¡Somos familia! Esto es una traición. Es inaceptable. Carla, con el corazón acelerado, intentó hablar con calma, aunque su interior estaba hecho un caos. Luis, lo que hicimos fue un error, pero no puedo seguir viviendo en una mentira. Sabemos que lo que ha pasado no está bien, pero necesitábamos ser honestos, al menos con nosotros mismos y con ustedes. Luis miraba a Andrés, esperando una reacción, una explicación. Andrés, con los hombros caídos y la culpa dibujada en su rostro, apenas fue capaz de levantar la vista para mirarlo a los ojos. Lo siento, Luis. Sé que es difícil de entender, pero no pretendíamos que esto sucediera. Simplemente ocurrió. La respuesta de Andrés no calmó a Luis, quien se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente incapaz de procesar lo que estaba escuchando. El resto de los familiares presentes también intercambiaban miradas de desconcierto y desaprobación, pero ninguno de ellos sabía qué decir. ¿Ocurrió?, repitió Luis, incrédulo. Eso no es una excusa, Andrés. Esto no debería haber pasado, y lo sabes. Carla sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sabía que no podía justificar lo que había pasado, pero tampoco podía negar lo que sentía. Había hecho su confesión sabiendo que traería consecuencias devastadoras, y ahora esas consecuencias estaban a la vista. Luis, sin poder contener más su frustración, salió de la habitación abruptamente, dejando tras de sí una atmósfera de confusión y tensión. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio que quedó, y Carla se hundió en su silla, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. «Deberías haber pensado en lo que estabas haciendo antes de llegar a este punto», dijo una de las tías, rompiendo finalmente el silencio. «Esto es algo que la familia no olvidará fácilmente». Carla asintió, incapaz de encontrar las palabras para responder. Sabía que las heridas que acababan de abrirse tardarían mucho tiempo en sanar, si es que lo hacían. Había arriesgado todo por ser honesta, pero en ese momento, las consecuencias de su decisión se sentían abrumadoras. Después de lo que pareció una eternidad, Carla y Andrés se retiraron de la mesa, buscando un poco de aire y espacio para pensar. Se encontraron de nuevo en el jardín, en el mismo lugar donde habían compartido su primer beso. Pero ahora, el ambiente estaba cargado de dolor y arrepentimiento. Carla miró a Andrés, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «No sé si podremos superar esto», dijo, su voz rota por la emoción. Andrés la tomó de las manos y las apretó con fuerza. «Hicimos lo que teníamos que hacer, Carla. Sabíamos que este momento llegaría. Lo único que podemos hacer ahora es enfrentar las consecuencias y seguir adelante, pase lo que pase». Carla asintió, pero el peso de la incertidumbre era casi insoportable. Sabía que su relación con Andrés no podría seguir como estaba, no después de todo lo que había pasado. Y aunque lo amaba profundamente, también sabía que había llegado el momento de tomar una decisión difícil. «No podemos seguir así, Andrés», dijo finalmente con el corazón roto. «Esto está destruyendo todo a nuestro alrededor. Si seguimos juntos, nunca podremos reparar el daño que hemos causado». Andrés la miró con una mezcla de dolor y aceptación. Sabía que ella tenía razón, pero no quería perderla. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, con la voz llena de desesperación. Carla tomó aire, sintiendo cómo el peso de su decisión la hundía, pero también le daba claridad. «Creo que lo mejor para los dos es alejarnos. Al menos por ahora. Necesitamos tiempo para sanar, para entender lo que pasó y lo que queremos en el futuro». Andrés bajó la mirada, sabiendo que esas palabras, aunque dolorosas, eran necesarias. Habían cruzado demasiadas líneas y no había forma de deshacer lo que ya se había hecho. Tal vez con el tiempo las heridas podrían sanar, pero no si continuaban juntos en ese momento. «Te amo», dijo Andrés finalmente, con los ojos llenos de lágrimas.
Carla asintió, sintiendo que su propio corazón se rompía. Yo también te amo, pero ahora necesitamos hacer lo correcto, aunque nos duela. Se quedaron allí en silencio, ambos sabiendo que ese momento marcaba el final de lo que habían compartido. A pesar de todo, no se arrepentían de haber sido honestos, pero también entendían que a veces el amor no es suficiente para reparar los daños causados. Carla dejó la casa de la familia unos días después, con el corazón pesado, pero con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Sabía que su relación con Andrés había sido importante, pero también sabía que para sanar verdaderamente, ambos necesitaban espacio y tiempo para redescubrirse a sí mismos. Pasaron meses sin que se hablaran. Luis, aunque dolido, finalmente comenzó a aceptar la situación, pero las relaciones dentro de la familia quedaron marcadas para siempre por lo que había sucedido. Carla siguió adelante con su vida, enfocándose en sanar sus heridas y reconstruir su camino. Eventualmente, ella y Andrés volvieron a cruzar sus caminos, pero esta vez de manera más madura y consciente. No fue fácil, pero ambos entendieron que el tiempo y la distancia les habían dado la perspectiva que necesitaban. El amor, en su forma más pura, no siempre puede florecer en las condiciones equivocadas. Y aunque Carla y Andrés habían cometido errores, también habían aprendido valiosas lecciones sobre el poder de la verdad, el peso de las decisiones y la importancia de sanar antes de poder amar plenamente.